saludos a todos. Para mí es un gusto enorme felicitar a la gente de la academia por este proyecto. Los vi desde que nacieron hasta ahora como academia y no han parado de hacer las cosas bien. Hoy lo que quiero es que pasemos un rato en el cual todos los que estamos aquí tenemos amor por la trompeta, amor por la música y podamos compartir. Podamos hacer un espacio de unión, de intercambiar ideas, conceptos. Uno de los grandes retos que tenemos en Latinoamérica es unirnos como comunidad, como región, porque uno de los grandes sueños que yo siempre he tenido desde que empecé la trompeta es que Latinoamérica represente ese lugar en donde digan, uff, ahí salen los mejores trompetistas del mundo. Dejar de esperar trompetistas de Europa o de Asia o no sé, o de Estados Unidos o lo que sea, no, sino que Latinoamérica se convierta en esa cantera de trompetistas que lideren los procesos, los concursos, las orquestas, las plazas, y la única manera de que eso pase es que nos unamos como región, como colegas. Y este tipo de espacios ayudan a eso. Pude ir echando un ojo, vi gente de toda la región, vi gente de toda Latinoamérica, vi gente que está desde México, Centroamérica, Sudamérica, y esto me llena de una ilusión tremenda, porque de eso se trataba. En esta primera parte, como les comentaba Fabri, me encantaría que ustedes, si están desde el teléfono, desde cualquier dispositivo, hay una opción que dice levantar la mano. Si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran formular, es bienvenida. Bueno, yo les cuento un poco, porque estoy seguro que la mayoría no me conoce. Yo soy de Costa Rica, tengo 33 años, estoy en los últimos 3 meses de mi maestría en trompeta en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid. Estudio con Reinhold Friedrich, el alemán, y con Manuel Blanco, el trompetista y profesor español. Antes de eso, tuve la dicha de llevar clases con muchísimos profesores. Empecé a tocar trompeta cuando tenía 16 años. O sea, este año cumplo 17 años de tocar trompeta. Empecé un poco viejo, pero me volví loco con esto. Me enfermé y me enamoré de la música, me enamoré de la trompeta, me enamoré de lo que representa el arte. Y entonces por eso decidí dedicar mi vida a esto. Sobre todo es eso, hice estudios en Costa Rica, viajé muchos veranos a Europa, a España específicamente, a recibir cursos allá. Después, el tercer año que fui, me gané una beca para irme a Italia, a estudiar a Módena, con el Instituto Becchi Tonelli, con un trompetista que no sé si conocen, que se llama Andrea Tofanelli. Y estuve con Tofa allí un tiempo, después ya regresé y hasta ahora que me fui a hacer el máster allá. Básicamente esa ha sido mi experiencia. Me gusta hacer un poco de todo, pero me gusta más la música clásica. Hago más académico que popular, aunque por supuesto me ha tocado ser popular, tocar desde mariachi, salsa, bueno, aquí el grupo tradicional le llamamos cimarrona, que es para las fiestas de pueblo y demás, con mascaradas y eso. Creo que como buen trompetista común y corriente latinoamericano, me ha tocado hacer un poquito de todo. Empecé en una banda de marcha, de hecho, en un colegio, y ahí fue donde me empecé a enamorar un poco más de la música, y poco a poco el proceso fue cambiando. Así que en este momento, si alguien ya quiere aventurarse a las preguntas, bienvenidas sean.
Nada, Alexi. Ahí está. Sergio Ríos. Hola, maestro. Buenas tardes. Saludos desde Colombia. Mi pregunta es, ¿su merced cómo hace para distribuir sus horas de estudio durante el día? O sea, desde el calentamiento hasta el enfriamiento. Hola Sergio, abrazo grande a Colombia. Tengo muy buenos recuerdos, demasiado buenos de ahí de Colombia. Pues eso depende. Depende del momento en el que estoy, porque, por ejemplo, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de planificar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, por ejemplo, yo sé que acá las vacaciones largas en Costa Rica son diciembre, enero y febrero. Entonces, para mí, eso es el periodo de pretemporada. Las primeras 2 semanas son de descanso, en que toco trompeta lo mínimo, eh, o no toco, o me pierdo, o lo que sea. Ya después de ahí empiezo un periodo de pretemporada. ¿Por qué? Porque es el periodo del año en donde no tengo nada que hacer, aparte de estudiar y prepararme físicamente, prepararme, desintoxicarme de toda la mierda del año, etcétera. Entonces, yo planifico mi pretemporada para hacer el primer mes que sea muy físico, muy muscular, muy de desarrollo de fibras, muy de estar con buena resistencia, con muy buen registro, con todos esos aspectos físicos que conlleva la trompeta, desarrollar mucho mi capacidad respiratoria, etc. El segundo mes ya lo empiezo a enfocar un poco a lo que representa la parte técnica. Entonces, a ver diferentes articulaciones, a ver diferentes intervalos, a ver todos los matices posibles, llevarlo a los extremos y demás. Entonces, al final hago 2 meses y medio aproximadamente de un periodo de al menos al menos unas 8 horas de trompeta diarias. Ahora sí, eso lógicamente lo estructuro durante el día. Yo usualmente trato de hacer 4 sesiones, una sesión de 2 horas en la mañana de puros ejercicios de suavidad, de vocalización, de que me dejen las mejores sensaciones posibles. Después me voy, tomo café, me como una merienda, fruta, lo que sea. Después regreso y hago un plan técnico. ¿Qué es un plan técnico? Puede ser una colección, una selección de estudios del ARBAN que me vayan a llevar al menos unas 2 horas, pero no son 2 horas propiamente de tocar y tocar y tocar, sino que en esas 2 horas hago ese plan de articulaciones, de diferente trabajo del ARBAN, toco un ejercicio, paro 2, 3 minutos, toco otro ejercicio, paro 5, depende del ejercicio que toque. Y así, entonces hago al final por lo menos unas 4 sesiones. Después de esa sesión, de esa segunda sesión, almuerzo, me tomo un tiempo para leer, para analizar música, para escuchar grabaciones y demás. Después hago una sesión por la tarde, me pierdo y en la noche hago otra sesión. Ahora sí, por ejemplo, ahora con esto de la cuarentena, mucha gente se vio con un montón de tiempo de un momento a otro. Entonces, era gente que estaba acostumbrada a hacer 2 o 3 horas diarias de trompeta y de un momento a otro quiso hacer 5 o 6. Entonces, los primeros 3 días fue una maravilla. Claro, el cuarto día ya amanecieron hechos mierda, les duele la cara, pierden registro, tienen inclusive inflamación o tienen muy malas sensaciones porque nunca planificaron cómo iban a estructurar a mediano, bueno, a corto y a mediano plazo ese estudio. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre es que, que siempre tengo que amanecer bien al día siguiente y que tengo que amanecer bien al día siguiente y en una semana también y en un mes tengo que amanecer bien
y en 6 meses también tengo que amanecer bien, porque nosotros no podemos tener un día malo. Eso lamentablemente no existe en nuestra profesión. Y si tenemos un día malo, nos puede costar carísimo o tenemos que aprender cómo convertir ese día malo en un día bueno. Entonces, para que tengan un poco eso, yo creo que más allá es la planificación. Primero, ser muy crítico conmigo mismo de qué necesito, cómo necesito trabajar, conocerme muchísimo. Una de las cosas más importantes en el mundo de la trompeta es conocerme a mí mismo. ¿Qué me ayuda? ¿Qué me afecta? ¿Qué necesito trabajar? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y siempre plantear el trabajo basado en ese planteamiento. De hecho, yo creo que nosotros somos como una empresa y si ustedes ven a nivel empresarial existe una cuestión que se llama el análisis FODA. El análisis FODA significa F, fortalezas, O, oportunidades, D, debilidades y A, amenazas. Entonces, es importantísimo de que ustedes utilicen, se hagan a ustedes mismos un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, una vez de que ustedes escriben en una hoja todas las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tienen, entonces plantear su trabajo semanal, mensual, etcétera. Ahora sí, por ejemplo, yo vengo de estar 2 años sin tener que trabajar, solo dedicado a estudiar, cosa que nunca me había pasado en la vida, porque yo siempre había trabajado muchísimo y aparte de tener que estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de un momento a otro me vi con muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo para estudiar. Fue mi paraíso, porque yo siempre he tratado de estudiar mucho, porque como empecé un poco tarde, me ha tocado recuperar años. Entonces, eh, yo me vi con 24 horas del día, con una escuela que abría a las 6 de la mañana y cerraba a medianoche. O sea, con que yo durmiera 6 horas, me quedaba todo el resto del día para estar metido en la escuela y estudiar todo lo que me diera la gana. El primer mes no me medí ni planifiqué y la pasé muy mal, porque siempre estaba cansado, siempre estaba fatigado, siempre estaba sobrecargado y, y entonces no hay aprovechamiento. Tuve que parar y aparte fue muy estúpido, porque parte de la importancia de planificar es de que tu pico de rendimiento, o sea, de que el pico máximo de rendimiento, de que tu mejor estado sea cuando lo necesitas. Entonces, yo llegué a la escuela, pasé el primer mes como una cabra ahí estudiando como loco, no sé, me metía 13, 14 horas al día de trompeta y al final del primer mes estaba hecho mierda y tenía a un mes mi primer examen de trompeta. Tuve que parar una semana para quitar todo lo que estaba sobrecargado, para desintoxicarme también, para tranquilizarme y después retomar. Y entonces llegué a mi primer examen de trompeta no en mi pico más alto. Entonces, ese tipo de cosas es como exactamente igual que la preparación para las audiciones. Mucha gente se quema antes de llegar a la audición. Mucha gente llegó a su pico más alto 2 semanas antes de la audición. Y después de llegar uno al pico más alto, si uno no hace un trabajo inteligente, va de culo, porque ya después empieza a la fatiga a acumularse y demás. Entonces, eso, digamos, la planificación a la hora del estudio, de decir cuánto tengo que estudiar, cómo tengo que repartirlo, etcétera, es una parte fundamental, esencial. Alexis, tenemos una pregunta de Jeremías Juaristi. Tenemos un montón de preguntas. Primero, Jeremías. Jerry. Anda en el baño. Ahí está. Alexis, Hey, ¿cómo estás? bien, ¿vos qué tal? Bien, 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 aquí estamos. Alexis, También estuvimos casi a punto de vernos en Madrid, pero no pudimos, ¿verdad? a punto, pero bueno, no se pudo.
ya habrá otra oportunidad. Alexi, te consulto. Bueno, en épocas ahora de coronavirus y todo eso que tenemos que cambiar nuestros lugares de estudios habituales, yo actualmente estoy viviendo en un departamento en donde no estaba acostumbrado a estudiar tantas horas en este lugar, y estoy usando mucho mis sordinas, el Silent Brass. Esa, bueno, y otra que tengo para no ser tan molesto. ¿Qué recomendás en el uso? ¿No abusar de esa herramienta? ¿O cómo usarla? ¿Qué ejercicios? ¿Qué recomendás para ello? Pues bueno, es inevitable. Yo creo que a todos, bueno, no todos, hay gente que cuenta con espacios maravillosos en donde puede hacer todo el escándalo que le dé la puta gana el día entero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la mayoría estamos en espacios en donde estamos limitados o restringidos en nuestro horario de estudio, ¿verdad? Entonces, yo utilizo dos sordinas de estudio. Una es el Silent Brass, el pequeño, el nuevo modelo, que me parece una puta maravilla. Es muy práctico para viajar con él, es muy práctico por el peso, cabe en cualquier estuche, como queda alas de la campana de la trompeta, es una maravilla. Y aparte, bueno, lo puedes usar como micrófono, lo puedes conectar a una pedalera de efectos y puedes hacer un montón de locuras. Y también utilizo esta sordina que se llama Okura Mute. Es también otra opción maravillosa, porque es igual de liviana y, y al igual que el Silent Brass no te afecta, bueno, esta afecta aún menos la afinación. La afinación, pero en cuanto a resistencia es prácticamente igual que el Silent Brass. Ahora sí, hay días completos en donde solo puedo estudiar con Silent Brass. Un día como hoy, por ejemplo, es porque me vine a casa de mis padres, porque traje a mis hijos para que los vinieran a visitar y demás. Y aquí puedo hacer toda la bulla que me dé la gana, pero en mi casa no puedo, por los vecinos, por mil cosas, ¿verdad? Y después, Entonces, perdón, de todo un día de estudio con el Silent Brass, ¿no te afecta? Pregunto como, porque quizás sea yo nada más. uno tiene que ser consciente, digamos, yo creo que una de las cosas que uno tiene que aprender en la carrera es a valorar cada detalle y a estar consciente de cada elemento, ¿verdad? Entonces, si sabemos de que un dispositivo como estos nos puede generar un grado de resistencia que se suma al existente por la naturaleza del instrumento, vieras que a mí más bien me ayudó mucho aprender a tocar o aprender a estudiar con sordina de estudio, porque siempre por miedo a la resistencia, más bien exageraba muchísimo, eh, por ejemplo, soplar con toda la lentitud posible, vocalizar todo lo posible, utilizar el recurso del aire caliente para nunca sentir de que estaba topando con algo, que estaba sintiendo esa resistencia. Entonces, siempre la sordina de estudio me obligó a eso, o más bien yo buscaba eso, me obligaba a mí mismo a eso. Y no te voy a negar de que cuando yo empecé a usar sordinas de estudio por viajes y demás, lo odiaba. Yo decía que esto es una puta mierda. Perdón por el francés, ¿verdad? De vez en cuando se me va a salir. Eh, pero porque estamos tan acostumbrados a la libertad y a soplar y ya, pero haciendo esta misma pregunta que vos me hiciste, yo se la hice a mucha gente que yo sabía que usaba muchísima sordina de estudio. Por ejemplo, un Otto Sauter, que Otto se levanta todos los días como puto loco a las 3 de la mañana a estudiar en la casa. Entonces, tenía que hacerlo con sordina de estudio, si no la mujer lo mata, lo guinda de los huevos. Entonces, y así un montón de trompetistas que pasan de gira en tour y estás en los hoteles y tenés que usar sordina de estudio. Entonces, sobre todo teniendo un par de conversaciones, una con Allen Bisutti y otra con José Cibaja, me empezaron a hablar de ese aprovechamiento, de
de tocar al mínimo, de siempre estar en el mínimo, en el mínimo, en el mínimo, cuando estás en la sordina de estudio, y, y vieras que al final, por ejemplo, yo toda esta temporada lo vi, usé sordina de estudio, sordina de estudio, sordina de estudio, llevaba mes y una semana en sordina de estudio, quité sordina de estudio cuando me vine unos días para acá, para casa de mis padres, y sentí una maravilla en la trompeta. Yo decía, Dios mío, pero puta, voy a seguir estudiando con sordina de estudio siempre. pero fue por eso, porque pasé un mes y una semana vocalizándolo todo, haciéndolo en el mínimo. Bien, bien. Perdón. No, justo se activó un micrófono, Alexis. Ah, ok. Bueno, Pues gracias. sí, Gracias, No, no. Jerry. Ahí tenemos otra preguntita. Hay varias preguntas, voy haciendo en orden. Jonathan Bravo. Así que, Johnny. Ahí estoy. ¿Se escucha? Sí. Bueno, Alex, ¿cómo preparás la cabeza para gestionar el tema de los nervios, de la ansiedad, cuando vas a tocar un concierto de solista, cuando vas a tocar en orquesta alguna obra que estés muy expuesto? Esa es la pregunta. Pues yo creo, bueno, primero es costumbre, es fundamental, no, porque primero hay cuerpos o hay personas que jamás se acostumbran a la situación y entonces los nervios o la adrenalina o las emociones, lo que pasa cuando estamos expuestos a una situación así es que nuestros niveles emocionales se disparan, ¿verdad? Y cuando eso se dispara, hay repercusiones físicas directas en la respiración, en la relajación muscular, en la sudoración, en los niveles de adrenalina. Entonces sentimos mucha energía en el cuerpo. Entonces, primero, tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos tenemos que entrenar al cuerpo para decirle que no estamos en una situación de combate, sino que estamos en una situación artística, de placer y de gozo. Porque cuando el cuerpo lo ve como una situación de combate o una situación de defensa o una situación en la que puede representar una amenaza, se activan muchísimas cosas negativas a la hora de tocar. Por ejemplo, la maniobra de Valsalva, que es como cuando levantamos algo pesado o cuando queremos golpear algo muy fuerte, porque el cuerpo lo que hace es querer buscar más fuerza física para resolver cosas. Entonces, pero la maniobra de Valsalva es básicamente cerrar la garganta, que eso, el cuerpo cuando interpreta de que estamos en una situación de peligro, por ejemplo, tocando de solistas y creemos que es algo peligroso, el cuerpo activa ese tipo de cosas. Entonces ahí es cuando se ven repercusiones súper jodidas a la hora de nosotros pararnos al frente, ¿verdad? Entonces, una de las cosas más importantes es educar al cuerpo, educar a la mente y saber de que es una situación de placer, es una situación de alegría, es una situación artística, no es una cuestión física, no es una cuestión de combate ni nada de eso. Eso por ahí. Después, entrenar. Entrenar es la parte más importante. ¿Y a qué me refiero con entrenar? Hay mucha gente, por ejemplo, pasa en todos los conservatorios, de que, o bueno, no en todos, pero sí en muchos, lamentablemente, un estudiante pasa haciendo 4 años de carrera, del bachelor, de la licenciatura, de lo que sea, y tiene que graduarse con un recital final de solista, haciendo un programa completo de 1 hora. Pero en los 4 años nunca hizo un recital de solista de 1 hora y de un programa completo. Hizo un examen en donde tocaban una obra y al final llega al final de la carrera a hacer un recital completo, como que todo su proceso de graduación, todo depende de ese día y nunca ha tenido la experiencia de hacer algo así. Entonces,
Muchas veces termina siendo una cagada, otras veces se sale, pero la sensación termina siendo malísima. O simplemente la gente dice, sobreviví, pasé y ya, pero no le queda ningún tipo de aprovechamiento de esa experiencia. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo aprendí con un pianista con el que tocaba, fue que él me enseñó a llevar un proceso. Entonces, cuando yo empecé a tocar de solista, a mí, por ejemplo, la gente me criticaba profundamente en mi país porque yo no salí tocando de solista. Mis primeros recitales no fueron con Jolivet o Tomasi o cosas así. Mis primeros recitales eran aria con variación y cosas así, cosas muy de Händel, cosas muy sencillas que me dieran la oportunidad de conocerme a mí emocionalmente, cómo me iba a sentir en el escenario, cómo me iba a reaccionar el cuerpo, porque el nivel real que uno tiene es el nivel que uno tiene en el escenario. Entonces, muchas veces hay gente que en el cubículo toca increíble y se suben a un escenario y uno dice, Padre Celestial, ¿qué es esto? Entonces, se les va todo, se murió todo aquello. Y es porque, y la gente dice, pero es que a mí me salía, y me salía increíble, y en mi casa me sonaba espectacular, y en el cubículo de la universidad con mi profesor me sonaba increíble, pero en el escenario me cagué. Y claro, porque no es un tema meramente musical, es un tema también mental y emocional. Tenés que estar preparado en todos los sentidos. Entonces, yo empecé a hacer recitales así, y empecé a madurar mentalmente, a madurar musicalmente también. Como era repertorio relativamente sencillo, me daba la oportunidad de hacer cosas musicales bonitas para mí, por lo menos. Digamos, de lo que yo quería hacer, podía manipular la música. La música no me manipulaba a mí. Entonces, y así fui, cuando ya tenía un programa muy maduro, muy carreteado, como le llamábamos acá, quitaba 2 obras y le metía 2 obras nuevas que estaban ahí un poquito más. Y así fui llevando el proceso. Ahora ya no me preocupa tanto meter un Jolivet o por ejemplo, poco antes del tema de la cuarentena tuve que hacer Brandenburgo y me fue bastante bien. Cosas así. Ya, pero es porque llevé un proceso y también la gente muchas veces ahora me dice, mira, puta, ¿cómo te envidio? Te veo en el escenario y te ves súper cómodo, no, en realidad también es parte de un entrenamiento, pero también todavía siento 1000 cosas. Por ejemplo, a mí me pasó algo de que el primer examen que hice en el Reina Sofía, que yo venía, no sé, ya yo me había tocado hacer recitales en la Conferencia Mundial de Trompeta, y cuando yo, por ejemplo, yo cuando salía de mi recital en la Conferencia Mundial de Trompeta, salía al escenario, volví a ver al público y estaba Thomas Gans, estaba Hickman, estaba Allen Bisutti, estaba Rex Richardson, estaban todos ahí. Yo decía, me cago en la puta, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy a volver para mi casa ya mismo. ¿Qué voy a hacer yo tocando al frente de esta gente? Y ya, y sientes adrenalina y se siente miedo, por supuesto. Hay gente que evita decir, no, yo siento miedo, porque hay gente que no lo siente, pero yo en lo personal lo siento. Pero tu preparación mental, física y técnica tiene que ser lo suficientemente sólida como para que pese a todo eso vas a salir adelante. Por ejemplo, yo también sé, con base en mi experiencia, sé que en la primera obra de un recital yo estoy cagado. Así. Yo, en la primera pieza, yo siempre tengo muchísima presión. Ya una vez de que pasa la primera, lo que sea y lo que venga. Pero la primera me jode, siempre. No importa qué tanto. O sea, entonces, siempre la primera obra que programo es una obra que conozco muchísimo, que está dentro de los estándares de lo que puedo tocar. Es una obra sencilla para mí y que es muy manejable. Entonces,
¿Para qué? Para que sé que voy a estar muy alterado en muchos sentidos y aún así sé que va a resolver y que va a salir todo bien. Y ya después el resto del programa va fluyendo y va pasando bien. Pero ese tipo de cosas, no sé si me explico un poco, si te queda claro. Perfecto, perfecto. Es una cuestión de entrenamiento, entonces, también de la situación. Por supuesto, sobre todo es eso. Ahora sí, también tienes que tener en cuenta la preparación, por supuesto, técnica de la trompeta y física. Pero yo creo que el gran problema de esto es que la mayoría de gente se prepara muy bien técnicamente la trompeta, están súper listos, están súper bien, pero a la hora de que llega el momento del escenario, nunca se prepararon a nivel mental o a nivel emocional, nunca habían tenido esa experiencia o la habían tenido muy poco. Y también porque son situaciones muy, muy distintas. Entonces, digamos, de cada escenario varía, cada situación varía. Bueno, lo que no les terminé de contar. Yo había hecho ya recitales muy pesados en escenarios muy reputas. Por ejemplo, un recital que había hecho en Canarias, en España, y tenía a Sergei Nakariakov ahí en el público. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo yo tocándole a Sergei Nakariakov aquí? Y bueno, y hay que tocar y hay que tocar muy bien, porque si no, está jodido. Pero y ya había pasado por todo eso, y cuando ahora yo empiezo la maestría en España, llego a mi primer examen de trompeta, y yo ya había llegado a un punto en donde yo me paraba en un escenario, y la verdad, lo que hacía era disfrutar y disfrutar y disfrutar. Pero en mi primer examen, ahí en el Reina Sofía, la noche antes, yo estaba en el baño tirado de 4 patas vomitando de lo cagado del susto que estaba. Y esta es la primera vez que cuento esto. Espero que no lo digan mucho, pero inclusive antes de salir al escenario, 5 minutos antes, yo estaba abrazado de la taza vomitando de lo cagado que estaba. Y si ustedes revisan el video, yo me veo ahí cagado de la risa, disfrutando el momento, contemplando el horizonte, tocando Leopold Mozart en el piccolo, dándole esa mierda, pero por dentro yo estaba que me moría, yo estaba cagado literalmente. Esa es la verdadera realidad, y no solo a mí me pasa, porque yo lo he hablado esto con mucha gente, y recuerdo con Tintin Helset, no sé si, por supuesto, la trompetista que toca espectacular y está guapísima aparte. Dice que cuando a ella le tocó hacer recital en ITG, dice que ella en la vida ha sentido tanta presión y tantos nervios. Porque aparte en ITG, la Conferencia Mundial de Trompeta se hace en un hotel, y los salones de concierto son como estos salones de hotel de recepciones, como de conferencias. Entonces, no hay camerino, no hay nada. Vos estás afuera, calentaste en otro lado, pero 20 minutos, 30 minutos antes de tu recital estás afuera y no tienes cómo calentar ni nada. Y de un momento a otro entras y hay 800 trompetistas sentados ahí, desde los referentes más grandes del mundo hasta el resto, y te toca ahí tirarte a la guerra, ¿verdad? Entonces, dice que ella casi se muere, pero casi se muere, y dice que en la vida lo va a volver a hacer porque nunca más quiere tener una experiencia así de terror y de presión como esa. Pero, y hablando así con ella, digamos, con 1000 trompetistas más, colegas, amigos, y no es que los nervios se van o así, o la adrenalina, o la presión, o la ansiedad, o la emoción, o las ganas. No, eso siempre está. El asunto es aprender a manejar esos picos emocionales y bajarlos todo lo posible para que nunca estén por encima del rendimiento técnico, del rendimiento musical. Buenísimo. Muchas gracias, Alex. Seguimos con Sara. ¿Sara? Hola. 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 Buenas. Saludos a todos desde Colombia. Yo he escuchado que es muy importante, después de haber tocado un
buen tiempo, hacer un tipo de calentamiento o enfriamiento después. ¿Qué tan cierto y cuál es la mejor manera de hacer este calentamiento o enfriamiento? Bueno, sí, lo que llaman el warm up y el warm down, ¿verdad? El calentamiento y el descalentamiento. Y yo, para ser sincero, hay días que lo hago y hay días que no. Lo que siempre me tomo el tiempo es de hacer un muy buen calentamiento. Digamos, y no es porque, digamos, yo sé de gente que calienta en 5 minutos y yo también creo que uno también lo puede hacer, pero como yo siempre estudio mucho durante todos los días, siempre trato de tomarme todo el tiempo que necesite para calentar. Hay días que, digamos, que amanezco con una carga del día anterior, de que sé que estudié muchísimo, entonces aprovecho un lapso de por lo menos una hora y hora y algo para hacer diferentes ejercicios que me den lo que necesito para estar al 100 otra vez en ese día. Hay días en donde es que hay gente que termina muy sobrecargada, que termina muy fatigada al punto en donde necesitan hacer un warm down, hacer un descalentamiento. Hay días en donde uno termina muy, muy sobrecargado, que es bueno hacerlo. Hay días en donde la gente más bien toca demasiado, al punto en donde ya no es sano para nada, y aún así se pone a hacer un descalentamiento y termina aún más sobrecargado, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha gente, a mí me funciona, por ejemplo, cuando yo hago algo como eso, de los ejercicios de descalentamiento, hago, por ejemplo, Clark sin pistones en el doble pedal. Ese tipo de cosas. Ahora sí, sabiendo específicamente que es para relajar la zona del orbicular, para darle sensibilidad, para que la sangre irrigue todo lo posible esa zona, no es una cuestión técnica, es una cuestión física de sensación. Para hacer una apertura dental bastante importante que me permita un paso de aire muy libre para sentir esa suavidad. Eso tiene que ser claro con que es con ese tipo de fines. No es un tema técnico, porque, por ejemplo, para hacer esos dobles pedales tenés que desarmar por completo la parte de la vibración, y si querés después tocar en cualquier otro registro, no te va a funcionar. Entonces, solo para tener en cuenta ese tipo de detalles. Pero sí, a veces es necesario hacerlo. A veces ni siquiera como warm down, sino como ese tipo de ejercicios que te quiten niveles de energía o niveles de tensión, que te quiten rigidez, porque a veces, por ejemplo, si hacemos durante muchos días trabajo técnico de resistencia, de registro y demás, acumulamos grados de tensión o rigidez, sobre todo rigidez en la parte muscular. Entonces este tipo de ejercicio me da la posibilidad de jugar con eso y de suavizar sobre todo. Es que termina siendo como un masaje muscular. Alexis, tenemos... Ah, perdón, ¿está Sara? Ah, bueno. Tenemos 2 preguntas más y si te parece después empezamos con las clases individuales. Lo tenemos a Santiago Chinelato, y es una pregunta.
Buenas, ¿qué tal? Hola. Alexis, quería hacerte una pregunta en base al sonido. En primer lugar, me gustaría que nos contaras cuál es tu concepción del sonido, cómo ves vos la producción del sonido dentro de la música. Y en segundo lugar, cómo vos, dentro de tu rutina, incluís esta cuestión de estudiar la emisión y la búsqueda del sonido personal de cada uno. Una cosa que por ahí escuchamos mucho, o por lo menos yo, es que cuando se habla de estudiar sonido, siempre se lo ve como un aspecto separado a la técnica, por ejemplo, y se lo ve como un ítem aparte dentro de la rutina. Vos, ¿qué forma tenés de tratar dentro de tu rutina diaria esta cuestión de la producción y la emisión del sonido? Bien, pues hiciste observaciones interesantísimas. La primera es eso, de que mucha gente ve el sonido como algo aparte, como un apartado separado al resto de aspectos técnicos. Entonces a veces dicen, voy a estudiar una hora de sonido y después cuando están estudiando flexibilidad o articulación, mandaron a la mierda la hora que habían utilizado para estudiar sonido. Porque les deja de importar el sonido y solo se preocupan por la flexibilidad o por la articulación y puede estar sonando a escape de camión, que como la flexibilidad y el ataque está bien, maravilloso. No, el sonido es algo que tiene que estar presente siempre. Y otro de las cosas importantísimas que pones dentro de la pregunta es que yo no lo veo como sonido, yo lo veo como producción, como la emisión del sonido. Bueno, no es que yo lo vea así, sino que es algo de las cosas que aprendí mucho de Reinhold. Reinhold lo ve así, siempre. Porque el sonido en sí, vos lo puedes cambiar de muchísimas maneras. Entonces, puedes hacerlo más brillante, lo puedes hacer más oscuro, lo puedes hacer más delgado, lo puedes hacer más amplio. Eso dependiendo del repertorio, del estilo, dependiendo de lo que necesites en ese momento. Pero la producción, la manera de tocar, que es más como yo lo veo, es lo que tenemos que construir. Lógicamente tenemos que tener ciertos parámetros. Primero, qué tanto centro tiene mi sonido. Primero, que esté centrado, ¿verdad? Siempre tenemos que sobre todo cuando estamos trabajando con estudiantes, los estudiantes o nosotros también, tenemos que tener claros los 3 puntos de la nota, ¿verdad? Hay gente que toca por encima de la nota, hay gente que toca en el centro, que es donde deberíamos tocar siempre, y hay gente que toca por debajo de la nota. Entonces, primero, tener siempre el centro, y una vez de que aprendemos a tocar en el centro, que ese centro sea lo más grande posible, porque eso le va a dar más cuerpo a mi sonido. Después, que tenga la cantidad de armónicos que yo pueda producir a la hora de tocar. Después, la claridad del sonido en cuanto que yo pueda conectarlo con todas las notas y sea uniforme. Después, por ejemplo, otro aspecto fundamental del sonido o de la producción, que sea afinado. Porque nada me sirve tener un color precioso si no afino ni con el triángulo. Entonces no tiene ningún sentido. Otro elemento importantísimo es que cuando trabajo producción del sonido, sea lo más parecido a la producción de mi voz. Y de aquí viene un punto que para mí fue de las cosas más buenas que me pudo haber pasado en la vida cuando me topé a Reinhold y a Manuel, que el tema de la vocalización, de trabajar la emisión en la trompeta, la emisión del sonido, construir nuestra manera de tocar basados en la naturaleza del canto. Porque en realidad existen dos maneras muy utilizadas, las dos grandes tendencias de la producción del sonido son o utilizando la lengua para moldear la columna de aire y afinar el aire dependiendo de la colocación de la lengua en la cavidad intrabucal, o
utilizar una cavidad lo más grande posible siempre y afinar el aire desde la zona de vocalización, desde la zona de resonancia. Utilizar el mismo aparato que utilizamos para cantar, pero sin las cuerdas vocales, sino que lo que hacemos es utilizar ese mismo sistema de resonancias, afinar el aire desde ahí y que ese aire afinado llegue a la zona de vibración y ahí se produzca el sonido. Ha sido como de las partes más naturales de tocar la trompeta que he podido encontrar. Por ejemplo, digamos, pueden ver diferentes perfiles de trompetistas, por ejemplo, un Allen Bisutti, un Aaron Rapa, un Rex Richardson, utilizan la lengua. Es muy parecido a lo que, yo no sé si ustedes tienen familiaridad con el método de Luis Mayo, que habla de las vocales y de las diferentes colocaciones de la lengua. Por ejemplo, Otto Sauter utiliza mucho ese método de la lengua. Por ejemplo, yo siempre estuve familiarizado con ese lado de la emisión de la trompeta. Y es hasta que llego con Reinhold y con Manuel que me cambian eso y me ponen en el lado de la vocalización. No porque estuviera mal, sino porque era lo que ellos querían que yo aprendiera. Y también se consiguen cosas distintas. Digamos, trompetistas que toquen vocalizado, ejemplos muy claros, una Alison Balson, Gabor Tarko, y Reinhold, Hakan, Manuel, todos ellos utilizan la vocalización, consciente o inconscientemente, pero utilizan esa manera de tocar. Entonces, primero, tienes que ver cuando estudias producción de sonido y color y todo lo demás, cuál es tu método para hacer la producción del sonido, para definir cómo vas a desarrollar eso y cómo lo vas a llevar. Por eso es que, por ejemplo, Reinhold trabaja muchísimas vocalizaciones y Manuel también. Lo que ellos llaman vocalizaciones, que literalmente en sus inicios eran ejercicios de bel canto, ejercicios de cantantes que los aplicaron a la trompeta. Entonces, funcionan bastante bien. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, Santi. La siguiente pregunta y última por el momento de Pablo. ¿Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos. Hola, saludos. Maestro, Saludos, Pablo. ¿cómo está? Saludos desde Panamá. Pablito. Esperamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. De Chicheme, por favor. Ay, Dios mío. Acá lo esperamos con gusto todavía. Esperemos que salga lo de la cuarentena y todo eso. Extrañamos sus masterclass acá en Panamá. Y quería consultarle algo. A veces cuando uno comienza con lo que es el estudio de la trompeta, solamente comienza con lo que es la trompeta en si bemol. Uno se dedica todo el tiempo a estudiarla. Obviamente uno no se queda con eso, uno comienza a comprar otros instrumentos, la trompeta en do, la trompeta piccolo, y uno quiere estar como actualizado con todos esos instrumentos. Al momento de que uno siempre estudiaba con la si bemol, uno se mantenía al tanto de todo eso, pero ahora cuando uno tiene muchos instrumentos, no sé qué consejo nos daría a los que, tenemos la oportunidad de tener eso, de cómo manejar nuestro tiempo estudiando los instrumentos. Muchas veces, a veces estudiamos ejercicios que son con trompeta en mi bemol, conciertos con trompeta en do, y ya cuando pasamos a estudiarlo, con la trompeta en si bemol, pasamos a estudiarlo con el instrumento que es, pero no nos suena igual. No es el mismo ataque de aire, a veces muchos se frustran porque dicen por qué en si bemol me sale, pero ahora que tengo la trompeta que es originaria del concierto o de cualquier tipo de tema, no me sale. No sé qué consejos nos puede dar con eso de lo que es cómo administrar el tiempo de todos los instrumentos y qué ejercicios. Ok, buena pregunta, Pablito. Bueno, lo primero es, una de las cosas que la gente en Latinoamérica siempre reclama es el tiempo. No tengo suficiente tiempo.
Pero es que yo creo que nosotros tenemos una de las cosas que nos matan, que representa un cáncer para nosotros en Latinoamérica, es que queremos hacer 1000 cosas desde muy jóvenes. Y sobre todo queremos ganar plata desde muy jóvenes y queremos trabajar. ¿Por qué? Porque uno de los grandes estereotipos es cuando uno dice en la casa que va a ser músico, es no, te vas a morir de hambre. A veces pasa, a veces no, ¿verdad? Pero, digamos, a veces hay casas en donde te lo dicen, a veces hay casas donde no. Entonces, muchas veces me he topado, porque me ha tocado trabajar en casi toda Latinoamérica, en donde la gente desde muy, muy joven ya tiene trabajo. Y a veces ni siquiera necesita el trabajo. Es solo para ganar plata, para comprarse un carro, para comprarse trompetas nuevas, para comprarse ropa, para comprarse 1000 huevonadas que en realidad no necesita, porque no ha entendido de que en realidad está en un periodo de estudiante y no de profesional. Porque en el momento en que nosotros asumimos un trabajo, empezamos a meternos en la vida profesional. Y eso es súper delicado. Primero, porque no hemos terminado nuestro proceso formativo. No estamos construidos todavía como trompetistas y aún así salimos a trabajar, en donde al trabajo y al empleador le vale un culo si tenemos ya nuestra formación terminada o no. No un título, sino nuestras habilidades técnicas y musicales. Nos exigen como a cualquiera porque nos están pagando. Y nosotros nos exigimos como nuestros colegas que estamos trabajando a la par. Y nos exigimos como el ambiente laboral. Entonces, a veces empezamos a utilizar la fuerza, a forzar procesos, a ver el legítimo, el método albergazo, limpio, a ver si sale, y ese tipo de cosas para poder resolver, porque es la única manera. Mucha gente, y simplemente por decir, no, yo soy músico y me va súper bien, gano un montón de pasta, gano un montón de dinero, ¿y de qué sirve? Entonces, por eso es que ves a gente, por ejemplo, en Europa o en Asia, que tiene 26 o 27 años, 28 años y no trabajan. Todavía se han dedicado solo a estudiar. Y cuando salen a conseguir trabajo, llegan y la clavan de una. O salen allá de freelance y a buscar sus trabajos y sus cosas, pero ya con un nivel altísimo, ya han hecho un montón de academias, ya han hecho un montón de clases, ya han terminado todos sus procesos, ya han ganado experiencia en campamentos de orquesta, en giras y demás. Entonces salen con una preparación muchísimo mejor. Y nosotros, como latinos, queremos llegar a competir ahí y es donde nos clavan la mayoría de veces. Entonces, eso primero, el tiempo. De verdad, hacer un examen de conciencia y muchas veces decirnos, de verdad, en este momento de mi vida necesito trabajar tanto o necesito trabajar, porque en la medida en que ustedes inviertan ese tiempo en este momento de sus vidas como estudiantes, es porque el periodo de estudiante es el que les tiene que alcanzar. El periodo de estudiantes es un 60% de la gasolina para el resto de sus carreras de por vida. Porque uno va haciendo cosas en el camino, va descubriendo cosas, pero una vez de que ya uno se mete a trabajar, uno queda con un 15% del tiempo para estudiar. Los que trabajan lo saben perfectamente. Entonces, esa parte es importantísima. No quemar etapas, no precipitar etapas, no quitarme la posibilidad de desarrollarme al nivel más importante en mi periodo de estudiante por querer demostrarle al mundo de que puedo ganar plata como músico. No es necesario todavía. Cuando te llegue el momento de ser profesional, ahí sí, todo lo que te dé la gana, pero como estudiante no cortes esa etapa. Por ejemplo, yo lo viví en carne propia. Yo empecé a trabajar como loco a los 18 años y desde los 18 nunca paré y tenía 7,000 trabajos aparte. Yo llevaba años de trabajar de lunes a domingo, jornadas completas siempre. Y hasta que me vi ahora, en estos 2 años de la maestría sin trabajar,
crecí tantísimo, pero tantísimo, tantísimo. Y yo dije, qué imbécil fui. Porque muchas veces acepté trabajos que no necesitaba, que los acepté simplemente por la plata o por decir, tengo tanta cantidad de trabajo, soy súper solicitado. Y yo decía, qué imbécil fui. Si hubiera dedicado desde más joven tanto tiempo a mi formación, en este momento tal vez no hubiese tenido que parir tanto acá en España y también tendría otro tipo de procesos, ¿verdad? Entonces, primero eso. Ahora sí, ya aclarado ese punto, es fundamental cuando repartís el tiempo para trabajar todas las trompetas, siempre unificar procesos. Por ejemplo, vas a hacer vocalizaciones de stamp. Entonces, puedes hacer una misma vocalización en las 4 trompetas, porque primero, cuando uno abarca las diferentes trompetas, uno tiene que tener claro dónde se produce, dónde está el registro desde lo más grave hasta lo más agudo. ¿Cómo puedes producir ese registro físicamente, verdad? Y después, ahora sí, tenés que tener el contacto con el instrumento para familiarizarte con el grado de resistencia que te brinda cada instrumento y también, digamos, medir cuál es el soplo de cada instrumento para que sea fluido. Porque el pícolo, por ejemplo, si le soplas en cantidades importantes de aire, como por ejemplo con la trompeta grande, con la trompeta en si bemol, el instrumento va a colapsar y te va a generar más resistencia y te vas a morir. O si asumís el pícolo con la misma vocalización, digamos, vas a hacer el do del pícolo, del do grave del pícolo, y lo querés tocar como el do grave de la trompeta en si bemol grande. Ahí es donde te vas a morir, porque la referencia tiene que ser qué nota estoy tocando, cuál es el sonido, para que el cuerpo actúe de acuerdo a la afinación y nunca a la nota. Do, no es lo mismo el do grave de la trompeta en si bemol, al do grave de la trompeta en do, al do grave de la trompeta en mi bemol, al do grave de la trompeta pícolo. Son 4 notas distintas. Se pueden llamar igual, pero la afinación, la frecuencia, son notas totalmente distintas. Entonces, mi referencia siempre tiene que ser el sonido y no el nombre de la nota. Entonces, por ejemplo, vocalizaciones de stamp. Entonces, con la si bemol. No. Y después hacer lo mismo, pero con el pícolo. Y ejercicios que te permitan ir de verdad asimilando la sensación de cada instrumento y siempre desde la comodidad, desde la naturalidad, desde la vocalización, ese tipo de recursos.